Muy buenas y bienvenidos. A ver, seguro que a todo el mundo le suena la historia del rey Salomón. Lo recordamos como uno de los reyes más ricos y sobre todo más sabios de la historia. Y siempre se nos ha contado que todo, absolutamente todo, empezó con una petición muy concreta que le hizo a Dios. Pero, ¿y si esa historia que todos damos por sentada no es del todo correcta? ¿Y si resulta que Salomón en realidad nunca pidió sabiduría como tal? Vamos a indagar un poco, porque lo que vamos a descubrir hoy cambia por completo el mensaje de esta historia tan conocida. La versión popular es muy sencilla, ¿verdad? El rey Salomón le pide sabiduría a Dios, y como premio, Dios no solo le da esa sabiduría, sino también unas riquezas y un poder que no se habían visto nunca. Es una historia fantástica, muy inspiradora, sí, pero se deja por el camino el detalle que lo cambia todo. Y todo arranca justo aquí. Tenemos al joven Salomón que acaba de ser coronado rey y tiene un sueño. En ese sueño se le aparece Dios y le hace una oferta que es, bueno, increíble. Una especie de cheque en blanco divino. Le dice, pide lo que quieras, ¿qué voy a darte? Para entender de verdad lo que respondió Salomón, tenemos que ir un poquito más allá de las traducciones habituales y mirar qué dice el texto hebreo original, porque es justo ahí, en las palabras exactas, donde se esconde la verdadera petición, y es mucho más profunda y reveladora de lo que parece. Y fijaos, porque el primer paso de Salomón es súper revelador. No llega y pide algo a lo grande. Todo lo contrario. Lo primero que hace es admitir su propia vulnerabilidad. La tradición dice que tenía solo 12 años y él mismo reconoce que es pequeño ante la tarea tan gigantesca que tiene por delante, gobernar a todo un pueblo. Y aquí está el meollo de la cuestión. La frase original en hebreo es Lev Shomea. ¿Y qué significa esto? Pues se traduce literalmente como un corazón que escucha. Así que el punto clave, el giro de guión, es que no pidió un don para su propio beneficio, no pidió ser más listo, pidió una herramienta para poder servir a su pueblo. Un corazón que supiera escuchar para poder juzgar con justicia. Claro, la pregunta es inimitable. ¿Por qué esa petición tan específica? ¿Por qué, de todo lo que podía pedir, un corazón que escucha era lo más importante para él en ese momento? Pues bien, la respuesta la tenemos en la historia de su propia familia. Es que para entender a Salomón, primero hay que entender el mayor fracaso de su padre, el gran rey David. Salomón vio con sus propios ojos cómo una sola debilidad de su padre casi destroza por completo el reino que él ahora tenía que gobernar. La tragedia se desarrolló, podríamos decir, en 4 actos. Primero, un crimen espantoso dentro de la propia familia real. Segundo, la inacción del rey David. Se enfadó muchísimo, sí, pero no hizo justicia. Su corazón no escuchó la necesidad de su pueblo, ni siquiera la de su propia hija. Y claro, esto llevó al tercer acto, la venganza. Y de ahí al cuarto, una rebelión que dividió el reino y que casi le cuesta a David el trono y la vida. Y esto lo que demuestra es la increíble inteligencia de Salomón. Vio perfectamente cuál era la causa de todo el desastre de su padre, su incapacidad para escuchar y juzgar con justicia. Por eso no pidió poder ni dinero. Pidió la única cualidad que él sabía que era absolutamente esencial para mantener el Reino unido. Y la respuesta de Dios a esta petición tan desinteresada fue como poco extraordinaria. A Dios le encantó la petición, precisamente por lo que no pedía. Salomón no pidió vivir muchos años, no pidió riquezas para él, no pidió que sus enemigos murieran. Su foco estaba puesto al 100% en su deber, en los demás. Y como resultado, Dios le dio 2 paquetes de regalos, por así decirlo. Por un lado, lo que había pedido, y por otro, todo aquello que no se había atrevido a pedir. Así que, sí, recibió el corazón sabio y entendido que había solicitado. Pero es que, además, por añadidura, se le dieron riquezas, honor y una larga vida. Es un principio casi universal. Cuando tu propósito es servir, la abundancia acaba llegando como una consecuencia natural. Y la prueba de este nuevo don no tardó nada en llegar. La famosísima historia de las 2 mujeres que se peleaban por un bebé fue la demostración perfecta. Su corazón que escucha le permitió ver más allá de las palabras, de los hechos, y fue capaz de sentir la verdad en el corazón de la auténtica madre. Toda esta historia tan antigua contiene una lección que no pasa de moda y que sirve para cualquiera que esté buscando un propósito en la vida. Y todo se resume en la diferencia entre ser una vasija y ser un canal. A ver, una vasija recibe y lo guarda todo para sí misma. Acumula. Un canal, sin embargo, es distinto. Permite que la abundancia, las habilidades, los dones, fluyan a través de él para servir a un propósito más grande. Salomón eligió ser un canal para la justicia de su pueblo. Y fue precisamente por eso, por elegir ser un conducto, que toda esa abundancia de sabiduría, riqueza y honor fluyó a través de él.
No pidió para acumular, pidió para poder dar. El camino que siguió Salomón nos deja una especie de mapa muy claro. Primer paso, aceptar la realidad de uno mismo, con humildad, dejando el ego a un lado. Segundo, identificar la necesidad real, ver qué es lo que hace falta para servir a ese propósito mayor. Y tercero, pedir las herramientas, no los tesoros. Pedir lo que se necesita para cumplir con el servicio, no para el beneficio propio. Y esto nos lleva a una idea muy potente. Los verdaderos soñadores no son los que sueñan desde el ego, pensando que ya lo saben todo. Son aquellos que, como Salomón, sueñan desde la aceptación de lo que son, sabiendo que con un propósito más grande pueden llegar a ser mucho más. Y con esto llegamos al final, con una pregunta para la reflexión. Si la petición de Salomón no fue por sabiduría para él, sino por un corazón para servir a los demás, la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué pide un corazón que de verdad tiene vocación de servir?